Bueno, nuevamente un gusto saludarles y darles la bienvenida a este espacio, este webinar informativo sobre la interseccionalidad. Yo soy Vic Castro, soy la persona encargada de eventos y redes temáticas en la Alianza Empresarial para el Desarrollo y además coordino a nivel general Pride Connection Costa Rica. La Alianza Empresarial para el Desarrollo es una organización sin fines de lucro y de utilidad pública que aglomera a más de 100 empresas interesadas e inspiradas por el propósito de co-crear un modelo país próspero, inclusivo y en armonía con el ambiente. Nosotros promovemos los modelos de negocios sostenibles y que las empresas se hagan cargo de los riesgos asociados a sus impactos sociales, ambientales, económicos y de gobernanza. En esta línea, los derechos humanos es uno de nuestros ejes, uno de nuestros pilares, una de nuestras banderas, y de esta manera detonamos diferentes iniciativas y espacios para que las empresas trabajen de manera conjunta y también con otros sectores, organizaciones de sociedad civil e instituciones públicas en temas ligados a derechos humanos de personas LGTBIQ+, de personas con discapacidad. También trabajamos muchos espacios con perspectiva de género. Hoy, como parte de las iniciativas que tenemos en el tema de personas LGTBIQ+, desarrollamos este webinar como parte de una serie de webinars que estamos desarrollando a lo largo del mes. El primero lo realizamos el jueves pasado con la organización No Binaria Costa Rica. Vamos a estarlo desarrollando enfocado en el tema de interseccionalidad con Rafaela Sánchez de Penut, y la otra semana tenemos el tema de salud mental a cargo de Diversamente. Les contaba también que el 26 tenemos la firma de la Declaración de San José, que es un compromiso público formado por 10 principios en contra de la discriminación, en el que más de 100 empresas y organizaciones firmaron en el 2024, y este año pensamos superar la meta de estas 103 empresas y organizaciones firmantes. Además, el 29 vamos a participar de manera conjunta en la Marcha de la Diversidad, una delegación de aproximadamente 22 empresas que van a estar participando en representación de sus organizaciones y de este objetivo de crear espacios de trabajo que sean inclusivos, seguros, saludables y iguales para todas las personas. Sin más, quiero darle la bienvenida a la persona expositora de hoy. Ella es Rafaela Sánchez de PNUD, y ella nos va a contar un poco más sobre ella y luego vamos a hablar sobre el tema que nos trae hoy acá, que es la interseccionalidad. Le agradecemos a Rafaela y al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo por el apoyo que siempre tienen a esa plataforma de información, de educación, de acción también. Y le agradecemos a todas las personas que están por aquí por compartir, por el interés de aprender y de también de liderar con base en este conocimiento cambios en sus empresas y organizaciones a favor de la inclusión y el respeto de los derechos humanos de todas las personas. Le doy la bienvenida a Rafaela y les dejo en muy buenas manos. Bueno, muy buenas tardes con todas, todos y todes. Muchísimas gracias, Vic, por la invitación a este importantísimo espacio para reflexionar con todas las personas que nos acompañan sobre la interseccionalidad. Como bien dijiste, mi nombre es Rafaela Sánchez Mora, yo soy la especialista senior en igualdad de género y empoderamiento de las mujeres y también coordino la unidad técnica en este ámbito en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en la oficina de Costa Rica. También llevo como parte del trabajo en esta organización los temas de inclusión social, especialmente para la población LGBTIQA+, en el PNUD. En realidad es un privilegio para mí estar un año más acompañando a la Alianza Empresarial para el Desarrollo y a Pride Connection en un webinar que nos permita reflexionar con las empresas y las organizaciones del sector privado sobre la importancia de la interseccionalidad y bueno, en un contexto tan complejo como el que estamos viviendo a nivel eh, internacional, a nivel regional, es tan importante, ¿verdad?, tener esta reflexión sobre qué es la interseccionalidad, su importancia y cómo promovemos acciones
precisamente para ser organizaciones mucho más inclusivas, organizaciones que sean más coherentes con los principios fundamentales que garanticen una vida más justa, más digna, más próspera para todas las personas. Yo traigo una presentación para guiarme y que permita tener algunos conceptos siempre en mente para todas las personas que estamos acá. Entonces voy a compartirles pantalla si me permiten. Vic, necesito que me permitas el share screen. Dame un segundo que no sé cómo hacerlo. Dale a ver si ahí puedes. Ahora sí, más que perfecto. Ok. Creo que ya justamente la tienen que estar viendo en pantalla completa, Súper, ¿cierto? se ve en pantalla completa. Maravilloso, perfecto. Entonces, eh, fundamental siempre que hablamos de interseccionalidad, poder partir de algo que no debemos olvidar y que está en tanto cuestionamiento, que son los derechos humanos, ¿no? Eh, Cuando se crean justamente esta declaración y estos eh, derechos, ¿verdad? Se hacen en un marco que busca que no haya más guerras en el mundo, ¿no? Y lo que se busca precisamente es que todas las personas seamos libres e iguales en todas las condiciones y en todas las formas posibles. La Declaración Universal de los Derechos Humanos no es solamente una posición política, se convirtió en un instrumento que con el paso del tiempo ha venido creando condiciones para poder reconocer que todas las personas tengamos las mismas oportunidades, los mismos beneficios y justamente los mismos derechos. Eh, y bueno, eso ha sido un proceso progresivo y la realidad en este año 2025, más que nunca antes, nos pone en evidencia que todas estas construcciones, ¿verdad?, pueden perderse, ¿verdad?, con mucha facilidad. Entonces, y que hay que luchar, ¿verdad?, para que se mantengan como se han venido construyendo y que se pueden perder fácilmente, entonces que hay que luchar por esas condiciones y que el nacer libres e iguales debe ser y debe mantenerse, pero que ha sido un proceso progresivo porque hay sistemas, ¿verdad? Y a eso vamos justamente de dominación que nos hacen sentir que no, que las personas no necesariamente nacemos, ¿verdad? Libres e iguales. Entonces, es fundamental volver a esa Declaración Universal de los Derechos Humanos que nos recuerda que todas las personas debemos, y voy a resaltar ese debemos, ser libres e iguales en derechos humanos, ¿no? Em, Justamente los sistemas de dominación em, son los que crean condiciones para que las personas no seamos libres e iguales y que las personas vivamos bajo condiciones de opresión, ¿verdad? Que nos coloquen en situaciones de mayor vulnerabilidad y de mayor exclusión. Esos sistemas de dominación están interconectados, funcionan como
aparatos, ¿verdad? Que incluso se hacen sentir como si estuviesen, ¿verdad? Casi en la biología humana. Y no es así, son construidos socialmente. Pero se instauran también en la lógica, ¿verdad? Social que parece que están en nuestro ADN, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos bombardean en los medios de comunicación, nos bombardean en los discursos políticos, nos bombardean, ¿verdad?, en las redes sociales. Y justamente por eso es que funcionan también, por eso es que están interconectados. Esos sistemas de dominación son históricos, pero tienen una particularidad, se actualizan constantemente. Y en la era que vivimos, la era posmoderna, la era de la comunicación eh, digital, ¿verdad? Es mucho más fácil actualizarlos, ¿verdad? Y hacer sentir esto, ¿verdad? De que brotan casi de la biología humana. Como feminista, además, para mí es muy importante resaltar que el sistema de dominación machista y patriarcal tiene una base, ¿verdad?, muy importante en el funcionamiento de esos sistemas. Esta lógica, ¿verdad?, que nos hace sentir que em, lo masculino, ¿verdad?, los hombres tienen un valor superior, y lo femenino y las mujeres, ¿verdad? Tenemos un valor inferior. Y de esa, ¿verdad? Es la construcción en la que operan y funcionan los sistemas de dominación. Un grupo que tiene privilegios que le permiten funcionar y manejarse, ¿verdad? Eh, con mucha más facilidad y dominando sobre otro grupo, creando en el imaginario, ¿verdad?, colectivo estereotipos, conductas, ¿verdad?, y prácticas que legitiman esas formas de violencia, que legitiman esas conductas que llevan precisamente a formas de violencia, discriminación y exclusión. Así es como operan todos los sistemas de dominación, lamentablemente. Cada uno tiene características específicas. Estoy hablando en lo particular ahorita del sistema de dominación machista y patriarcal, pero todos tienen ese mismo lógica de funcionamiento. Si lo vemos en lo específico, por ejemplo, el sistema racista, ¿verdad? Que cree que la tez blanca, ¿verdad? Es superior a cualquier otra color, ¿verdad?, de test. Entonces se valora, ¿verdad?, lo blanco como lo superior y cualquier otra, ¿verdad?, test es inferior. Lo mismo con el sistema capacitista, ¿verdad?, que nos hace sentir que ciertas capacidades corporales son las que valen, son las que dominan y otras capacidades corporales, ¿verdad?, no tienen valor, ¿verdad? O si no se tienen esas capacidades, es menos valorado. Y así vamos viendo cada uno de los sistemas de dominación. Por ejemplo, la heteronormatividad, que nos dice cómo deben ser los vínculos, los deseos, los gustos, o el sistema cisnormativo que nos dice cómo deben ser los cuerpos, ¿verdad? En términos de la identidad, que tiene que coincidir en términos de genitalidad, de cromosomas, con la forma en que se percibe y se entiende el mundo en términos identitarios y genéricos, ¿no? Uno superior, otro inferior. Y esa es la lógica del sistema de dominación. La interconexión,
¿verdad? Del sistema machista, del sistema racista, del sistema clasista, del sistema capacitista, del sistema xenofóbico, en fin, de todos estos sistemas de dominación hace que funcionen, ¿verdad? Como una gran máquina que permite, ¿verdad? Excluir a muchísimas, muchísimas, muchísimas personas en el mundo, ¿verdad? Y que estas, ¿verdad? Poblaciones, grupos de personas podamos ser excluidas, violentadas y maltratadas. Y es que precisamente esa es la clave, ¿verdad?, de los sistemas de dominación, que pueda legitimarse comportamientos, bueno, pensamientos, normas sociales, conductas y prácticas cotidianas que lleven precisamente a un desbalance en las relaciones, en los vínculos, pero en las relaciones de poder que que hagan funcionar a la sociedad donde unas personas tienen más poder sobre otras y sea cotidiano la violencia, la discriminación y la exclusión. Em, Cuando uno habla de esto, puede decir, pero es que es retórica pero es tan obvio, es tan evidente. Sí, es tan obvio, es tan evidente. Lo hemos dicho durante tantísimos años, tantísimas décadas, e incluso el movimiento feminista tiene siglos diciéndolo, y estamos en el 2025 con realidades a nivel global enfrentándolo y pareciera que no se escucha, ¿verdad? Y por eso es tan importante en estos momentos hablar de interseccionalidad, ¿verdad? Justamente porque esos sistemas de dominación funcionan, ¿verdad? ¿Y funcionan para qué? Para que la discriminación, la violencia y la exclusión se legitime, ¿verdad? Y los grupos que hacen funcionar estos sistemas lo legitimen en la cotidianidad de la vida de las personas. Y eso no quita la responsabilidad de quienes lo ejercen en la cotidianidad, pero también hay que entender que muchas de las personas solo lo repiten, ¿verdad? Porque los sistemas de dominación también funcionan enajenando a las personas. Entonces, nuestra responsabilidad, nuestro rol es continuar y seguir precisamente desmitificando esa naturalidad de los sistemas y mostrándole a las personas que no es natural y que la discriminación, la violencia, la exclusión, ¿verdad? Son formas, ¿verdad? De, de segregar, ¿verdad? De hacer exclusión, maltrato y violencia y que no son formas justas, ¿verdad? Ni igualitarias de vivir en sociedad humana, ¿no? Y precisamente son violaciones a los derechos humanos y eso es la base de lo que nuestras organizaciones deben promover, ¿verdad? Y es clave en el marco de las conmemoraciones que inician el 17 de mayo y van hasta el 28 de junio con el Pride, que continuemos promoviendo y que nuestras organizaciones firmen como la Declaración de San José, porque muestran precisamente ese compromiso con los derechos humanos, ¿verdad? Y el combate a estas formas, ¿verdad? Naturalizadas de discriminación, violencia y exclusión de estos sistemas de dominación. La perspectiva interseccional, entonces, nos permite entender dentro de estos sistemas de opresión, ¿verdad? Que las realidades de las personas son distintas y que estos sistemas de opresión funcionan, ¿verdad? Justamente porque son tantas las formas de realidades que tenemos en el mundo, ¿verdad? Y por eso los sistemas, ¿verdad? Debemos poder entenderlos, debemos poder identificarlos, ¿verdad? Porque han podido hacer una
clasificación. Estaba pensando la palabra más clara y es una clasificación de quiénes somos las personas y qué características tenemos las personas. Y la interseccionalidad, y como bien lo muestra la imagen, nos ha permitido precisamente mostrar, valga la redundancia, cómo son esas características que tenemos las personas que bien los sistemas de dominación lograron clasificar. Em, la perspectiva interseccional nos muestra esa doble, ¿verdad? Realidad de los sistemas de opresión. Por un lado, los privilegios, pero por otro lado, las opresiones. Porque los sistemas, como bien lo mencionaba al inicio, de opresión colocan a unos grupos, ¿verdad? O colocan, sí, unos grupos en unos lugares con privilegios y a otros lugares en la opresión. Pero también, y muy importante, de nuevo, en este contexto, que la perspectiva interseccional nos ofrece no solo entender esas múltiples realidades humanas, pero también la resistencia que se construye en esos lugares donde hay opresión. Y es que justo allí es donde surge eh, la perspectiva interseccional. Mucho se ha dicho de la interseccionalidad, pero la interseccionalidad surge conceptualmente, teóricamente, de las realidades locales, de las realidades comunitarias y de las vivencias identitarias, ¿verdad? De los territorios, de las personas en las resistencias, ¿verdad? En las resistencias frente a esos sistemas de opresión que nos llevan precisamente a crear instrumentos que nos permitan vivir en espacios más seguros, trabajar en lugares más seguros, donde podamos hacer un ejercicio más pleno, ¿verdad? De todos nuestros derechos. Y ese es el valor fundamental que tiene la perspectiva interseccional para poder, como eh, análisis teórico, pero también como método, ¿verdad? Combatir, ¿verdad? Los sistemas de dominación, porque nos permite entender entonces también cuál es, ¿verdad? Los huecos, por decirlo de alguna forma, que tienen los sistemas de dominación. Como lo muestra la figura, y a mí siempre me encanta utilizarla, ¿verdad? Frente a la dominación, ¿verdad? Están, o detrás de la dominación están los privilegios, y frente a esos privilegios están las opresiones, ¿no? Em, lo femenino opuesto a lo masculino, eh, la blanquitud, ¿verdad? Opuesta a la negritud, el norte global opuesto a el sur global, ¿verdad? La colonialidad, ¿verdad? Opuesta a la decolonialidad, el capacitismo, ¿verdad? Y la respuesta de las personas con discapacidad, ¿verdad? Y así vamos viendo cada una de las formas. La perspectiva interseccional nos permite entender que las personas podemos vivir, ¿verdad? Múltiples identidades y que dependiendo del escenario donde estemos, ¿verdad? Y el contexto del que vengamos, nuestra vulnerabilidad, ¿verdad? Puede aumentar o puede reducirse. Y eso también es muy importante de tener en consideración. ¿Por qué? Porque nuestras vivencias e identidades múltiples no son estáticas. Y eso es otro gran aporte que hace la perspectiva interseccional. Nuestras identidades, ¿verdad? Pueden cruzarse muchas veces y dependiendo de ese escenario o de donde vengamos, ¿verdad? Y ese escenario donde estemos, al cruzarse, justamente podemos encontrarnos en un cierto escenario en mayor privilegio, pero en otro escenario
en mayor vulnerabilidad. Y por eso es tan importante, ¿verdad?, promover espacios en todos los ámbitos que sean seguros para todas las personas, el laboral, el comunitario, el familiar, los espacios de salud, los espacios educativos, ¿verdad? Y bueno, estando acá, ¿cómo garantizar que los espacios laborales sean realmente seguros para todas las personas, ¿no? Veo que están llegando mensajes, permítanme. Bueno, sí, justamente estaba revisando los mensajes. Si se piensa que solo lo económico es privilegio, y bueno, no, hay muchas formas de privilegios. Muchas gracias a la persona que puso el comentario. Y bien, el valor, ¿verdad?, que nos da la perspectiva interseccional también es eso de poder entender cómo se cruzan las realidades, ¿verdad? Pongo un ejemplo. Una mujer que sea una mujer cisgénero, heterosexual, que sea la presidenta de un banco privado. Entonces podemos decir una mujer mestiza, ¿verdad? Clase media alta, una mujer que relativamente tiene algunos privilegios, ¿verdad? Sobre otra que puede estar en mayor situación de vulnerabilidad y exclusión. Pero cuando llega a su casa, es víctima de violencia intrafamiliar. Y allí, en ese otro escenario que varía, ¿verdad? Está siendo víctima de violencia por parte de su pareja, su compañero. Vean ustedes cómo al variar de escenario, su realidad se transforma. Porque una, ¿verdad?, de sus características le coloca en una mayor situación de vulnerabilidad. Y por eso es que los sistemas están interconectados y funcionan tan magistralmente, ¿no? Y eso es lo que nos permite la perspectiva interseccional entender. ¿Por qué no es un sistema estático? ¿Y por qué no es que tener ciertos privilegios te protege totalmente? Y es algo que tenemos que tener muy claro, ¿verdad? Porque también nos venden la idea de que si tenemos ciertos privilegios ya hay una cierta protección y no es cierto, ¿verdad? Em, para poder tener todas las protecciones hay que tener características identitarias muy específicas, ¿verdad? Características que solo tiene el 1% de la población mundial. Bien lo dicen los datos más recientes, ¿no? Solo el 1% de la población mundial. O sea, ¿verdad? Muy específicos si analizamos en este gráfico quiénes serían esas personas, ¿no? Entonces, em, el resto de la población tenemos muchísimas formas de vulnerabilidad que se mueven y eso, ¿verdad?, es lo que nos permite la perspectiva interseccional entender. Y nos mueve, ¿verdad?, a las organizaciones precisamente a crear todas aquellas herramientas y todas aquellas condiciones en el ámbito laboral que aseguren formas, ¿verdad?, eh, de inclusión, de eliminación de violencia y de combate a la discriminación que se pueda vivir por cualquiera de las características que se tengan, ¿no? Eso, ¿verdad?, es la importancia que nos da la perspectiva interseccional, poder entender cómo, ¿verdad?, se cruzan las variables. Em, y las variables identitarias. Vivimos en sociedades llenas de información, cargadas de información, y tenemos que poder tener la capacidad de poder distinguir, ¿verdad?, en nuestras organizaciones y separar la desinformación, además, y poder promover prácticas positivas, buenas prácticas,
¿verdad? Que realmente sean inclusivas, que, que realmente aseguren, ¿verdad? Eh, la diversidad, la igualdad y la inclusión de todas las personas sin distinción alguna. De manera conceptual, rápidamente, entonces, ¿qué es la perspectiva interseccional? Es un enfoque que encuentra un fundamento en el término de identidad múltiple, el cual explica cómo las diversas categorías que describen lo que somos y en las que se basa la desigualdad no actúan de forma independiente unas de las otras. Por el contrario, estas formas están interrelacionadas para determinar la posición social de las personas, creando un sistema que refleja una intersección de diferentes formas de identidad y, por tanto, diferentes formas de discriminación y desigualdad, según lo definimos en PNUD hace 10 años. Esta perspectiva nos ha llevado justamente en nuestra organización a desarrollar abordajes mucho más multidimensionales a la hora de implementar nuestras iniciativas que nos permitan justamente, ¿verdad? Un poco promover soluciones mucho más o apuestas mucho más integrales y que sean mucho más inclusivas para todas las personas con las que trabajamos, ¿no? Muy bien. ¿Dónde están las claves que son fundamentales cuando articulamos la interseccionalidad en el ámbito laboral concretamente? Eh, y ustedes con Pride Connection y la Alianza Empresarial para el Desarrollo vienen desarrollando muchísimas buenas prácticas, ¿verdad? Y a través de la Declaración de San José, ¿verdad? Comprometiéndose fundamentalmente con ese instrumento y desarrollando iniciativas dentro de sus organizaciones. Y claves fundamentales están en estas cuatro consideraciones: escuchar, comprender, incluir y fundamentalmente restaurar el poder. Eh, Escuchar las vivencias, comprender las realidades, incluir a las personas y el restaurar el poder de cada una de las personas que hemos sido excluidas. Y esto suena, ¿verdad? Como algo como muy, ¿verdad? Lejano, y es algo que podemos hacer muy práctico y muy cotidiano. Todas son consideraciones muy fáciles de aterrizar en la cultura organizacional, en la gestión de los recursos humanos, en la gestión de resultados empresarial que desarrollamos. Y es sencillo. En realidad son consideraciones tan humanas, pero que muchas veces pasamos por alto porque estamos siempre en el trajín, y lo digo porque yo soy una que siempre estoy metida en muchísimas cosas, pero no debemos olvidar que esas son las claves que nos hacen, ¿verdad? Nos caracterizan como humanidad. Y eso es lo que no debemos perder en nuestras organizaciones y en nuestras empresas. Escuchar a las personas, cuáles son sus historias, cuáles son sus vivencias, qué es lo que pasa en sus vidas, en sus cotidianidades, eh, por qué están donde están, qué ha pasado con sus vidas, comprender, ¿verdad? Después de escuchar, comprender eh, qué es lo que tengo que hacer para ser una organización más inclusiva. ¿Cómo puedo ser yo una persona que incluya más en el trabajo? ¿Cómo puedo promover que mi equipo sea un equipo mucho más inclusivo? Eh, y eso, ¿verdad? Se hace con acciones
cotidianas. Es muy interesante, por ejemplo, en el caso de las personas con discapacidad. eh, Vamos a promover que nuestras organizaciones sean inclusivas realmente para las personas con discapacidad y, por ejemplo, los tomas de luz, ¿verdad? No están adaptados para las personas con silla de ruedas o para las personas con acondroplasia. Y es que no necesitamos que llegue una persona con acondroplasia o esté en silla de ruedas a nuestra organización para hacer eso, ¿verdad? Tenemos que de una vez pensarlo, pero hasta que llega una persona con alguna discapacidad, es que pensamos en hacerlo. Justamente comprender e incluir, realmente promover el combate a las desigualdades, ¿verdad? Y hacer una incorporación de la interseccionalidad como perspectiva, pero como método particularmente, pasa por ir un paso hacia adelante, ¿verdad? Y promover acciones sin que necesitemos, ¿verdad? Eh, Tener, ¿verdad? A las personas con estas vivencias en nuestras organizaciones. Y eso nos lo da haber escuchado y comprendido otras historias y otras vivencias porque empezamos a naturalizar la inclusión, la igualdad y el combate a la violencia en nuestra cultura organizacional. Y por supuesto, restaurar el poder como una forma cotidiana de empoderar, ¿verdad?, a las poblaciones históricamente excluidas. Y vuelvo a esto, el porcentaje que les decía del solo el 1% de la población que realmente no tiene una situación, ¿verdad? Ni una sola situación de vulnerabilidad y exclusión. El resto de las personas sí lo tenemos. En este tanto, ¿verdad? Necesitamos todas las personas poder eh, restaurar el poder en alguna de esas formas de exclusión, vulnerabilidad, violencia o discriminación que hayamos vivido en nuestras historias. Entonces, ese restaurar el poder es fundamental, pero especialmente tenemos que poder restaurar el poder en aquellas poblaciones más visiblemente excluidas y más visiblemente, ¿verdad?, violentadas, más visiblemente discriminadas. No es en vano, ¿verdad?, que existen fechas emblemáticas como las que estamos conmemorando justamente, ¿verdad? Estos días. No es en vano que exista un día nacional e internacional, ¿verdad?, que combate la homofobia, la transfobia, la lesbofobia, la discriminación por motivos de orientación sexual, identidad, expresión de género y diversidad de características sexuales, ¿no? Eh, Eso es restaurar el poder y tenemos que continuar haciendo estas luchas a pesar, ¿verdad? Y más aún, vuelvo a decirlo en el contexto, a pesar de las formas, ¿verdad? De dominación, ¿verdad? Y de las presiones que esos sistemas de dominación ejercen y quieren ejercer sobre nuestras organizaciones. Eh, Recordar que la perspectiva interseccional y como teoría y como método nos hace ese llamado a la resistencia justamente y entonces conmemorar, ¿verdad?, estas fechas, firmar las declaraciones, ¿verdad?, como la Declaración de San José, justamente son formas de restaurar el poder, ¿verdad?, de hacer, ¿verdad?, un acto simbólico, pero también concreto dentro de nuestras organizaciones para combatir estas formas de discriminación, de violencia y de exclusión. ¿Por qué? Porque existen compromisos, ¿verdad?, que están vigentes a nivel regional, a nivel internacional, de los que debemos echar mano, ¿verdad?
y aquí en este caso lo digo como agencia de las Naciones Unidas, ¿verdad? De los que debemos echar mano para poder garantizar la protección de las poblaciones que están en mayor situación de vulnerabilidad y exclusión. Y en el caso particular de las poblaciones LGBTIQA+, pues bueno, a nivel regional tenemos la OC24 que precisamente hace un llamado, ¿verdad?, al reconocimiento de los derechos de la población LGBTIQA+, ¿no? Entonces, muy importante, ¿verdad?, en cuando no se reconozca, hacer un llamado a estos instrumentos y aterrizarlos en la cotidianidad de nuestro ámbito laboral, ¿no? Y buscar, por ejemplo, buenas prácticas que se hayan desarrollado, compartirlas entre las organizaciones para ir promoviendo precisamente e ir fortaleciendo esa cultura contra la discriminación, la violencia y la exclusión, ¿no? Yo quiero ir cerrando la parte de la interseccionalidad justamente con un repaso, ¿verdad?, de esa interseccionalidad asociada a los sistemas de dominación cisnormativo y heteronormativo, dada, ¿verdad?, la vigencia, ¿verdad? Y la actualización, más que la vigencia, la actualización que están teniendo a nivel global, ¿no? Y regional. Entonces, solo un repaso, porque sé que muchas personas han participado previamente. Eh, Recordar, ¿verdad?, que el sexo y el género, y especialmente el género, no es ni biológico ni cultural, sino que es construido socialmente. Que el sexo se refiere a las características de los cromosomas, las gónadas, las hormonas y los genitales, y que la cultura mide y califica como mujer y como hombre y que las personas intersex nos han venido a poner en escena que también el sexo es una construcción, ¿verdad? El género, por otra parte, se refiere a la actuación eh, y entendida esta actuación como el comportamiento, las formas de vestir, las formas de actuar, las formas de pensar, las formas de relacionarnos que la cultura impone como dos papeles que se actúan en femenino y en masculino y que además estos papeles llevan a normas sociales discriminatorias, ¿no? Sobre la base de estos conceptos, ¿verdad? Se sustenta el sistema cisnormativo, el sistema heteronormativo y el gran sistema machista y patriarcal, ¿no? Eh, es muy interesante porque además son conceptos que se han confundido históricamente porque se han hecho intercambiables, incluso hasta en nuestros registros públicos, ¿verdad? Parece que cuando hablamos de sexo y hablamos de género es lo mismo. Si ustedes tienen sus cédulas de identidad, si son personas nacidas en Costa Rica, ¿verdad? Y tienen las cédulas de identidad de Costa Rica, sexo y género parecen conceptos, ¿verdad?, sin diferencia alguna. Entonces se registra en realidad el género y no el sexo de las personas, ¿verdad? Entonces vean ustedes que desde allí empiezan las confusiones. ¿Y por qué? Esa confusión no es casual. Esa confusión precisamente es para sentir como natural que estos conceptos, ¿verdad?, son lo mismo y no lo son. En realidad, y vuelvo a repetir, el sexo también está siendo muy cuestionado porque las personas intersex nos ponen precisamente en evidencia que el sexo es construido también por lo social, ¿no?
Bueno, em, la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género deben ser analizados y entendidos también muy detalladamente. La orientación sexual como la capacidad que tienen las personas de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y o sexual por las personas o no. Y agregamos ese o no porque hay personas que no sienten atracción emocional, afectiva y o sexual por otra persona u otras personas. O pueden sentir solo emocional, atracción, o solo afectiva o solo sexual, ¿verdad? Hay una gran variación o variabilidad en las orientaciones sexuales y eso también es riquísimo. Algo que no he dicho y que siempre digo que para mí es muy importante, la diversidad es la característica humana que nos define, ¿verdad? Fundamentalmente. eh, y yo creo que a todas las especies en el planeta, la diversidad es lo que más nos caracteriza en las plantas, en los animales, ¿verdad? Y en los seres humanos también, ¿verdad? La diversidad es lo más característico y es lo más rico, ¿verdad? Justamente. No somos iguales, ni tenemos que serlo, ni se aspira a eso. Bueno. Por eso es tan importante entender la diferencia entre orientación sexual, identidad de género, expresión de género y además la riqueza de cómo se va entendiendo las orientaciones sexuales más allá de los paradigmas tradicionales, porque se van identificando cada vez más formas precisamente por esa diversidad que representamos las personas, ¿no? En nuestros deseos, en nuestros gustos, ¿verdad? Y lo mismo con las identidades de género y las expresiones de género. La identidad de género hace referencia a la vivencia interna e individual de la identidad sexogenérica, tal como la percibe cada quien, la cual puede o no corresponder con ese sexo impuesto al nacer. O sea, o previo al nacer incluso, cuando se hace el ultrasonido y se dice, ah, si tiene pene, entonces es niño, y si tiene vulva, entonces es niña. Desde esa imposición, ¿verdad? Em, Eso es lo que define la identidad de género impuesta, ¿verdad? Socialmente, pero la identidad es esa vivencia interna. El ejemplo que les di es la imposición y la identidad es como cada quien se percibe. Yo siempre lo explico muy fácil, ¿verdad? Mañana, cuando estén frente al espejo, ¿verdad? Alistándose para hacer las actividades que hagan, laborales, ¿verdad? Físicas, previo al trabajo, lo que sea, y estén frente al espejo sin ropa, sin ver sus genitales, pregúntense quiénes son, cómo se definen. Y la respuesta que se den a esa pregunta es la identidad de género. La expresión de género son las manifestaciones del género de la persona que pueden incluir la forma de hablar, el modo de vestir, el comportamiento personal, social, las interacciones, modificaciones corporales, en fin. La expresión de género es tan variada como personas existimos, ¿verdad? Y una puede ver alrededor, incluso si encendiéramos la cámara, todas las personas, existen tantas expresiones de género como personas existimos. Nadie performa el género igual. Pueden haber comportamientos similares, ¿verdad? Pero nadie performa el género igual, exactamente igual, nadie lo hace, ¿verdad? Aunque nos quieren vender la idea de que sí, nadie lo hace exactamente igual. Y eso, ¿verdad? Como actuamos, el género, esa es la expresión de género y lo rico que también nos da el análisis interseccional justamente es eso, que nadie performa el género igual. Y bueno, poniendo la lupa, ¿verdad? Esto de interés
personal y especialmente, y de nuevo por el contexto, poniendo un poco más el foco en el sistema cisnormativo, ¿verdad? Entendiendo un poco las realidades de la gran sombrilla trans, ¿verdad? Entender la diferencia entre personas cisgénero, entre persona transgénero y persona no binaria. La persona cisgénero es cuando la identidad de la persona coincide con ese sexo impuesto a el nacer. La persona trans o transgénero es cuando la identidad no coincide con el sexo impuesto al nacer y puede o no eh, pasar por un proceso de intervención médica, hormonal, quirúrgica. Y en el caso de las personas no binarias, ¿verdad? Es cuando la identidad no se percibe dentro del binario hombre o mujer, cis o trans, ¿verdad? Necesariamente, y no se reproducen desde las identidades, desde las normas sociales tradicionales. No se identifican ni plena ni satisfactoriamente, ni de forma consistente y estable en el tiempo con ninguna de esas categorías, ni con las expectativas que de ellas se desprenden. A mí me encanta siempre decirlo, las personas no binarias vinieron a poner mucho más en jaque, ¿verdad? Esta lógica binaria y cuadrada que teníamos en la cabeza de que además los cis y los trans son un espejo, ¿verdad? Una forma de la otra, ¿no? Y vinieron a decirnos, no, 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 hay mucha más variedad y no necesariamente tienen que coincidir todas las piezas para poder vivir la identidad de género, ¿verdad? Hay muchas más formas y es mucho más abierto, por eso decía, la diversidad es la característica más rica que tenemos en el planeta, ¿no? Muy bien. Y bueno, a modo de repaso, ¿verdad? Que creo que la mayoría de las personas lo tienen muy claro, qué significa cada una de las letras del acrónimo. La L, que hace referencia a las lesbianas, que es el deseo de una mujer hacia otra mujer, puede ser cis o trans. Gay, el deseo de un hombre hacia otro, puede ser cis o trans. Bisexuales y pansexuales, ¿verdad? Y no voy a hacer una distinción acá. Es el deseo, ¿verdad? Hacia otras personas. No voy a poner esta contraposición del sexo opuesto, es el deseo hacia otras personas. Hay un debate amplísimo, puede llamarse bisexual o puede llamarse pansexual, pero es sentir deseo hacia otras personas. Lo trans ya lo hablamos, la intersexualidad o las intersexualidades, que hace referencia a esa maravillosa característica, ¿verdad? Cuando una persona nace con una anatomía y una fisiología más allá de la definición típica que la medicina definió como hombre y mujer a partir de patrones cromosómicos, gonadales, hormonales y genitales médicamente prescritos, ¿verdad? Puede ser percibible al nacer o llegarse a identificar con el paso de los años. Las personas intersex pueden identificarse como mujeres u hombres o como ninguna de las dos. Y la vivencia intersex no tiene que ver con la orientación sexual y tampoco tiene que ver con la identidad de género, ¿verdad? Incluso las personas intersex son la evidencia más clara, mucho más clara, y por eso lo hablaba desde el inicio, de que esto de que sexo solo hay dos, ¿verdad? Se cae científicamente, ¿verdad? Se diluye porque se han mostrado muchas más de 100 formas de intersexualidad en las características de los seres humanos, así que las intersexualidades nos muestran que la diversidad es mucho, ¿verdad? Más clara, ¿verdad? Cada vez. Y el Q+, ¿verdad? Que lo queer, y bueno, que se ha hablado de la asexualidad también,
Lo queer, que se ha apropiado un poco de el inglés, y lo queer en inglés es peyorativo, ¿verdad? Pero se ha reivindicado para apropiarse del insulto como una forma de resistencia, justamente desde haciendo una aplicación de la interseccionalidad, ¿verdad? Y es revertir el insulto y darle forma, ¿verdad? Distinta a ese insulto que incluso se ha convertido en estudios universitarios de posgrado incluso, ¿no? Y es ir muchísimo más allá. Y bueno, y se coloca el más, ¿verdad? Como una forma de decir, hay tanta diversidad que hay mucho más por venir. La clave fundamental para cerrar y tener un pequeño espacio de intercambio, ¿verdad? Que nos deja aplicar la interseccionalidad en todos los ámbitos, pero en el laboral, que es el que nos convoca hoy, todas las personas, todos los derechos, todos los días, sin discriminación, violencia o exclusión alguna. Nunca más urgente, nunca más importante que antes. Mil gracias a Rafaela. No sé si alguna persona tiene alguna pregunta o comentario. Si quisieran pueden hacerlo o bien en la caja de chat o también levantar la mano para que puedan hacer la pregunta mediante el micrófono. Hola. Yo tengo una pregunta rápida. Cuando LGBT dijiste L lesbiana, G gay, pero gay también se puede referir a las lesbianas, ¿correcto? En realidad hay una reivindicación en español, bueno, en castellano, de hacer referencia a gay para hombres, cis o trans, pero para hombres, para usar la L para hacer referencia a las mujeres lesbianas, cis o trans, porque han sido históricamente invisibilizadas y usar gays para mujeres las invisibiliza. Entonces se usa lesbianas. Gracias. ¿Alguna otra persona? Buenas tardes, Rafaela, te felicito, estuvo excelente la presentación, muchísimas gracias. Y me gustaría que aterrizáramos un poquito con respecto a los métodos para a nivel empresarial, y bueno, dejé la pregunta ahí en el chat, que creo que no fue el lugar correcto, pero métodos para en los lugares de trabajo para empezar con a visibilizar este tema para los que están empezando desde cero. Eh, y que de allí, pues, ¿qué seguirían los siguientes pasos para los que están ya por la mitad y para los que están más adelantados? ¿Qué recomendaciones les da? O sea, un poquito de todo, por favor. Muy bien. Muchísimas gracias, Sigrid. A ver, para quienes están para todas las organizaciones, siempre es súper importante buscar buenas prácticas. Es clave siempre estar buscando buenas prácticas, como lo han hecho otras empresas, como lo han hecho otras organizaciones, y ustedes tienen aquí una red fundamental que es Pride Connection para hacer ese intercambio de buenas prácticas. Eso para mí es fundamental. Aprender de quienes ya hicieron el trayecto, ¿verdad? Es clave. Entonces, ese intercambio de buenas prácticas permanente, buscarlas, aprender de quienes ya hicieron, es mi primera recomendación. Para quienes están iniciando, ¿verdad? Es fundamental sensibilizar. La sensibilización es la base del trabajo en la gestión basada en resultados para la igualdad y la no discriminación. Empezamos siempre sensibilizando a las personas con las que trabajamos, ¿no? Cualquier herramienta que tengamos a disposición para sensibilizar, y más ahora en la era digital, que es mucho más sencillo, ¿verdad? Utilicemos las herramientas para la sensibilización. A nivel intermedio, capacitar, sensibilizar y crear
acciones concretas, ¿verdad? Condiciones habilitantes es fundamental. ¿A qué me refiero con esto? Ya capacitar, bueno, es generar espacios como este de formación ya educativa y condiciones habilitantes que es trabajando ya con equipos, ¿verdad? Gestión de recursos humanos, también en formación de capacidades con los equipos para garantizar equipos de inclusión. Por ejemplo, si hay comités contra la discriminación, si se realizan conmemoraciones en la organización, ¿verdad? Ese nivel de acciones. Y bueno, a las quienes ya han desarrollado acciones, ¿cuántas empresas, ¿verdad? Las más avanzadas se han firmado la Declaratoria de San José, ¿verdad? Si han desarrollado garantía de inclusión de personas, ¿verdad? En su amplia diversidad dentro de las organizaciones, si han promovido espacios, ¿verdad? Que sean más seguros y más inclusivos, y me refiero a las personas con discapacidad, personas afrodescendientes, LGBTIQA+, ¿verdad? Creando equipos de trabajo, garantizando las condiciones óptimas a todo nivel para que esto suceda, trayendo personas expertas a la organización, conmemorando, ¿verdad? Las fechas, pasando por procesos de certificación que garanticen que han desarrollado estas condiciones, ¿verdad? Es lo ideal, creando programas de entrenamiento para su personal en el exterior o cuando hablamos de empresas transnacionales, por ejemplo. Esto, ¿verdad? Son como ejemplos y recomendaciones, Sigrid, que puedo dar. Muchísimas gracias. De tener alguna otra consulta que tengan o algún comentario que quieran hacer. Yo quiero agradecerle a Rafaela por, bueno, por el espacio, por la claridad, por la guía que nos da, ¿verdad? De que a veces la gente se enreda y efectivamente, pues los derechos es lo que nos debe de guiar en todo sentido, en todos los espacios de la vida. Y por ahí también recordarles a todos los espacios laborales, uno, que este tipo de actividades casi que deberían de ser poco y más que obligatorias para no el personal en general, sino también para quienes están en posiciones de liderazgo, de supervisión y gerencias, porque justamente es ahí donde se toman las decisiones de qué podemos ir avanzando muchas veces en las empresas y que también las acciones que las diferentes empresas vayan a tomar no queden únicamente a nivel de empleados o empleadas, digamos, de la conmemoración, porque sí está muy bien que tengamos grupos de empleados o empleadas y que apoyemos voluntariamente en estos temas, pero justamente los cambios o mejoras en políticas y en las formas en las que trabajamos todos los días, sí tiene que pasar por lo que es el liderazgo. Entonces, me parece que es importante llevarse ahí como esa tarea de invitar y de traer a nuestros liderazgos para que justamente no solo haya sensibilización, sino también haya procesos de mejora en todos los espacios. Mil gracias. Neo Ugalde tiene la mano levantada. Buenas. Ahí me disculpan si escuchan como un sonido extraño, es que estoy trabajando y aquí en las dos cosas al mismo tiempo. Quería decir, bueno, a Rafaela y a Vic, que demasiadas gracias por el tema y la charla. Ya les conozco a los dos y me parecen personas súper valiosas en la vida en general y en este tema en específico un montón. Entonces apenas vi que estaba esta charla, ni lo dudé en entrar. Y quería decir que me pareció bastante como acertado, bastante, no sé, como bastante tuanis. El hecho que se presentara esta información al inicio sobre la parte del privilegio, si no me equivoco, esa era la palabra que se usó, no estoy seguro. Ajá, sí, lo del privilegio. Me pareció bastante tuanis porque
siempre se hablan como de estas diferencias o las clasificaciones en materia de identidad y de expresión de género, pero me pareció súper importante esto porque sí siento que es un tema que tal vez no se menciona tanto. Y justo hace un par de días estaba escuchando una conversación ajena y estaban hablando acerca de esto del privilegio y de cómo estaban hablando de las razones por las que este tema del privilegio no aplicaba para este grupo de personas que estaban teniendo esa conversación y me llamó muchísimo la atención porque desde mi punto de vista el privilegio es algo muy importante y es determinante en el curso de muchas situaciones. Entonces me pareció bastante importante y muy bueno que se mencionara este tema. Porque sí, siento que es algo como que tal vez no se habla tanto y yo desde mi punto de vista como una persona no binaria me parece que es muy, muy, muy importante. Entonces, no nada más quería decir que muchas gracias y que sí, ese tema del privilegio me parece algo súper bueno como para también llamar la atención en este tipo de conversaciones acerca de diversidad y bueno, en cualquier tipo de conversación. Pero sí, quería hacer como énfasis en eso, que la parte de esa mención del privilegio me parece muy importante y muchas gracias. Sí, Mil gracias, Neo, por la participación. También un gusto y también muy valiosa tu existencia en general. Siguiendo con las preguntas, ¿alguien tiene algún otro comentario, bueno, o pregunta también? Creo que hay un corazoncito. Oh, no, esto fue una reacción. Y si no tienen más preguntas ni comentarios, agradecerle mucho a Rafaela por siempre apoyar estos espacios de capacitación, sensibilización, dirigidos hacia empresas y organizaciones que están interesadas en promover los espacios de trabajo libres de discriminación, inclusivos, sanos, seguros para todas las personas, sin importar ninguna condición o característica. Desde la Alianza Empresarial para el Desarrollo, bueno, le agradecemos a Rafaela, que Rafaela, si quieres, te puedes despedir de las personas para hacer el cierre. Gracias, no, gracias, gracias a vos por invitarme a ser parte y darme el honor. Y muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron en este espacio. Para mí es un privilegio siempre poder participar y vuelvo a repetirlo, más en el contexto en el que estamos. Mil gracias, Rafaela, y mil gracias a todos ustedes. Y como les mencioné, la otra semana también vamos a tener un webinar. Este webinar va a estar enfocado en el tema de salud mental, que bueno, las tres líneas de trabajo que Pride Connection está profundizando este año son el tema de identidad y expresión de género. Estamos también abordando el tema de interseccionalidad y finalmente también estamos trabajando en un eje de salud mental, que han sido como de las tres prioridades que se han reconocido que están en agenda de los grupos de diversidad de las empresas, de los BRGs, y representan un poco los intereses de las personas activistas y de las personas también LGTBIQ+, que están en estos grupos. Entonces, agradecerles la participación, invitarles a participar la otra semana, que también es jueves, es el jueves 19 a las 4 p.m. también. Y si su empresa o organización no se ha sumado a la declaración de San José, abrimos un plazo mega extraordinario, porque es el segundo que se abre, ya que tenemos mucho interés de superar las 103 empresas y organizaciones firmantes. Vamos por 100, nos faltan muy pocas, entonces abrimos un plazo extraordinario para el 18 de junio. Esto nos dará tiempo suficiente de lograr consolidar todos los datos, hacer el análisis y prepararnos para el evento presencial que es el 26 de junio. Todas las empresas firmantes y organizaciones firmantes pueden enviar a una persona a este evento, que va a ser un espacio muy interesante porque van a estar muchas empresas que están trabajando bajo este enfoque, organizaciones de sociedad civil y personas también activistas que van a estar compartiendo con nosotros. Vamos a tener un panel empresarial para conocer buenas prácticas que Rafaela durante su presentación nos recordó que son muy importantes las buenas prácticas y las experiencias de otras organizaciones para reducir esa curva de aprendizaje y de implementación en nuestras empresas y poder avanzar de manera más rápida hacia ese objetivo de
co-crear una sociedad que sea próspera, inclusiva y en armonía con el ambiente. También invitarles a la Marcha de la Diversidad que se va a celebrar el 29 de junio a mediodía, saliendo de la Estatua de León Cortés y dirigiéndose hasta la Plaza de la Democracia. Como les mencioné al inicio, vamos a ir desde la Alianza Empresarial para el Desarrollo y Pride Connection con una representación de unas 20 empresas, 22 empresas, más de 2.000 personas colaboradoras y esperamos que ustedes también puedan unirse, ya sea como parte de su empresa o bien a modo individual para seguir apoyando este tema que, como bien dice Rafaela, en este contexto es muy importante que realmente reforcemos el apoyo, que sea uno o no una persona LGTBIQ más, pueda ser una persona aliada, igual apoye, igual se visibilice, igual diga no a los actos de discriminación. Entonces, agradecerles y seguirles invitando a aprovechar las actividades que tenemos a lo largo del mes. Rafaela, nuevamente mil gracias y si quieren enterarse de todas las actividades que tenemos, no solo en temas LGTBIQ+, sino en general en temas de sostenibilidad, desarrollo sostenible y gestión sostenible de negocios, pueden seguir nuestras redes sociales que por acá están. Muchas gracias y bueno, voy a detener la grabación acá y con esto damos cierre al webinar del día de hoy. Espero